Estimados congresistas, mi nombre es Virginia Domingo y soy profesora de la Universidad de Zaragoza. A continuación, les voy a presentar la comunicación Una primera aproximación a la escuela rural en la formación docente inicial. Voy a comenzar con una pequeña introducción. La escuela rural es el lugar de trabajo más habitual durante los primeros años del desarrollo profesional de un maestro. Numerosos autores señalan que posee una idiosincrasia propia y un importante potencial educativo, quedando este supeditado al buen hacer de los profesionales que en ellas trabajan. Se muestra a continuación una experiencia llevada a cabo con estudiantes de primer curso del grado de Magisterio de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, concretamente en la asignatura La escuela como espacio educativo. Pero antes, vamos a ver algunas nociones básicas de los modelos pedagógico-organizativos del medio rural. Para ello, nos tenemos que trasladar al Real Decreto 1174 de 1983, que se estableció para dar respuesta a una educación compensatoria. Aquí, el colectivo de Campos de Castilla, en el Valle de Amblés, en Ávila, con sus 9 pequeñas escuelas que decidieron no cerrar sus puertas y funcionar como un centro educativo único. De este modo, se mantenían a los niños y niñas en sus hogares y eran los maestros los que se desplazaban por las diferentes localidades. Se logró así encontrar una alternativa a la política concentradora que se llevaba en aquellos años. Este fue el antecedente de los colegios rurales agrupados, que en 1986, bajo el Real Decreto 2731, se constituyeron y se han ido consolidando plenamente en todo el medio rural. Respecto a los centros rurales de innovación educativa de Teruel, también surgieron al amparo del Real Decreto de 1983 y su objetivo era posibilitar a los alumnos de las pequeñas escuelas rurales turolenses unas condiciones educativas que les posibilitaran una situación de igualdad respecto al resto de compañeros que desarrollaban su vida escolar en circunstancias más favorables. No sería hasta 1996 cuando se publicaría la orden de creación y funcionamiento de los mismos. En la actualidad se mantiene en el medio rural este tándem CRA-CRIET, que puede ser eficaz siempre y cuando se cuente con una dotación de recursos económicos y humanos adecuados. Respecto a la formación docente inicial, la investigación española realizada en educación en el medio rural nos muestra un número escaso de estudios. Si centramos la pesquisa en formación docente, este número todavía se ve más limitado. Y si nos ajustamos a la formación inicial docente, hallamos un exiguo número de investigaciones, donde ponen de manifiesto que a pesar de la existencia y de la trayectoria del modelo CRA en España, la teoría y la práctica siguen estando desconectadas y que los modelos imperantes de las facultades de educación son los de la escuela urbana. De ahí que no haya sensibilidad hacia esta realidad educativa. La Universidad de Zaragoza es la que ofrece la más amplia oferta, siendo esta bastante limitada. Si vamos a la formación básica del grado de Magisterio de Educación Primaria, encontramos las asignaturas de la escuela como espacio educativo y didáctica general y currículum, que se dan en el primer curso. Después podemos desde el curso 21-22 cursar 2 asignaturas optativas, que son el contexto de la educación en territorios rurales y el proceso de enseñanza en la escuela multigrado. En cuanto a la metodología de esta experiencia, tiene un enfoque cuantitativo a través de un diseño de encuesta, que recogemos datos en 2 momentos distintos, es decir, tenemos un pre y un post-test. Los objetivos que se establecen son conocer los conocimientos previos de los estudiantes sobre escuela rural
y analizar y valorar los conocimientos sobre la escuela rural tras la implementación de una serie de actuaciones. La muestra es intencionada y no probabilística, puesto que son sus 120 matriculados. 70 son mujeres y 50 son hombres. Respecto a los resultados, por un lado vamos a ver los del pretest y después veremos los del posttest. En el pretest, en líneas generales, se afirma que los estudiantes no conocen lo que es la escuela rural, a excepción de los alumnos que han sido estudiantes en este tipo de centros, que representan un 14%. Respecto a lo que significan las siglas, pues solamente lo saben aquellos que han estudiado en ellos. Y respecto a si saben establecer 5 características de los CRAS, pues se da alguna característica, pero en ningún momento se dan 5. Se les pide también que digan si saben lo que es un maestro itinerante. Un 96% señala que sí, pero cuando se les pide una explicación, se observa que el 80% tiene una idea errónea, puesto que lo confunden con un maestro interino. Aquellos que sí saben lo que es un itinerante lo describen como aquel maestro que imparte su materia por diferentes localidades del CRA. Asimismo, un 14% afirma que sabe lo que es una escuela multigrado. Y respecto a cómo será el trabajo en un CRA, es sorprendente que el 86% de los estudiantes afirmen que tiene que ser complicado, costoso, duro, viéndose aquí una perspectiva negativa. Y en cambio el 14% de estudiantes rurales afirman que es complejo, pero que resulta muy enriquecedor y gratificante. A la pregunta de si saben si hay CRA en Aragón, un 16% señala que sí, es un porcentaje bastante bajo. Respecto a si les interesaría o les gustaría hacer algún periodo de prácticas en CRAS, solamente un 18% afirma que sí. Y aquí encontramos el 14% de los que han sido alumnos. En cuanto a las siglas de CRIET, solamente un 14% sabe lo que son. En cuanto a la realización de prácticas escolares en ellos, hay un 30% que señalan que tal vez les gustaría probar. Y si les gustaría ser maestros rurales, solamente un 20% indica que sí. Por lo tanto, vemos porcentajes bastante bajos. A partir de este pretest, se implementan una serie de actuaciones a lo largo de 4 semanas en la asignatura. De las actuaciones podemos señalar que se realiza una búsqueda exhaustiva de noticias aparecidas en prensa sobre este tipo de centros, se llevan al aula y se debaten. También se les ofrecen 4 artículos científicos para que los lean y desde la técnica del puzzle de Aronson los desarrollen. Además, contamos con la visita de 2 maestros rurales, uno de ellos es itinerante y otro es maestro tutor de aula, y les explican un poco cómo ha sido su trayectoria laboral y qué es lo que hacen en el día a día en las aulas. Y por último, como una actividad de síntesis, a los estudiantes se les ofrece el visionado de un programa de televisión dedicado a la escuela rural y un podcast en el cual estudiantes que han ido a prácticas en el medio rural pues explican cómo ha sido su experiencia. Una vez que se han implementado estas actuaciones, se les vuelve a enviar la encuesta. Los resultados del posttest son los siguientes. El 100% de los estudiantes reconoce las siglas de los CRA y es capaz de enumerar 5 características. Por ejemplo, alumnos de distintas edades mezclados en una clase, se trata de un centro que acoge a diferentes localidades, hay una sede central, suele tener horarios más flexibles, hay un único equipo directivo, hay maestros itinerantes que se mueven por todo el CRA. Asimismo, el 100% conoce la figura del maestro itinerante y lo que es un aula multigrado. Respecto a esto último, a la labor que se realiza en estas, los estudiantes en sus respuestas reflejan
que existe cierta complejidad para el maestro, pero reconocen que es un reto para el día a día del docente y que además les va a permitir crecer como profesionales. A modo de ejemplo, señalan: creo que complejo, pero bonito a la vez, ya que se trata de una pequeña familia y que también se ayudan entre ellos. Los alumnos más mayores ayudan a los más pequeños y en las explicaciones del maestro pueden repasar o ampliar contenidos. Además, todos los estudiantes saben que en Aragón hay CRA y a un 90% les gustaría hacer prácticas en ellos. Respecto a los CRIET, todos los estudiantes reconocen sus siglas y un 60% tiene interés en realizar prácticas escolares allí. En un futuro, un 70% se ve como maestro rural. El 100% de los estudiantes reconocen que las actuaciones que hemos llevado a cabo en clase les ha permitido conocer y profundizar en la escuela rural. Y un 86% estaría dispuesto a seguir formándose en esta temática. Por lo tanto, a la vista de los resultados aquí expuestos, se puede afirmar que existe una progresión positiva en cuanto a la materia de escuela rural. Y este podría ser un punto de partida para seguir trabajando y profundizando a lo largo de toda su carrera. Como conclusión, los futuros maestros deben conocer todas las tipologías de escuelas donde pueden desarrollar su labor. La escuela rural es una de ellas y, como se ha podido comprobar en esta presentación, es la gran desconocida. Por eso es importante que en los planes de estudio se incida en ella y se incluya en las asignaturas relacionadas con la organización, el funcionamiento y la didáctica. Apostemos por formar maestros que sepan desenvolverse en este medio y sean garantes de una calidad educativa. Muchas gracias por su atención.